Hola, buenos días. Bueno, acá estamos para ver el cuadro, este resumen comparativo de las multas formales y materiales entre la Ley 11.683 y los códigos fiscales de Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es lo que vamos a ver con este cuadro? Si existen o no diferencias, si en todos estos organismos se aplican las mismas multas formales y materiales o materiales. Empecemos con la multa automática por la no presentación de las declaraciones juradas. Esto es lo que se conoce en la práctica como la multa por la no presentación de las declaraciones juradas. La ley 11.683, el artículo 38, nos dice que cuando existiera la obligación de presentar declaraciones juradas, la omisión de hacerlo dentro de los plazos establecidos por las resoluciones de la FIP será sancionada sin necesidad de requerimiento previo, por eso se conoce como multa automática, una multa pecuniaria de 200 pesos, la que se elevará a 400 pesos si se tratara de sociedades. Es decir, que 200 pesos es para la persona humana o sucesiones indivisas y 400 pesos es para las personas jurídicas en general, abarcando no solo a las sociedades regulares como conocen, sino también a los fideicomisos, a las empresas unipersonales, acá a cualquier establecimiento organizado, como dice acá, en forma de empresa estable, perteneciente a personas de existencia física o ideal. Las mismas sanciones se aplicarán cuando se omitiere proporcionar los datos a que se refiere el último párrafo del artículo 11, que, como ustedes ya lo vieron o lo estudiaron, es la liquidación administrativa realizada por la FIP. Si nosotros nos vamos al Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 58 nos habla de esto mismo. Y generalmente, cuando uno no presenta las declaraciones juradas de ingresos brutos en ARBA, en Provincia de Buenos Aires, aparece la multa del artículo 58. Este artículo dice lo siguiente: en aquellos supuestos en que los contribuyentes o responsables no ingresen uno o más de los anticipos fiscales, recuerden que son mensuales, en el caso del régimen general en ingresos brutos, liquidados por ARBA, podrán ser requeridos el pago de los mismos por vía de apremio. Es decir, de la falta de pago de omisión de las presentaciones de ingresos brutos puede ser reclamada vía apremio, vía juicio de ejecución fiscal. Asimismo, en los casos de contribuyentes o responsables que liquiden el impuesto sobre la base de declaraciones juradas y omitan la presentación de las mismas por uno o más anticipos fiscales con declaraciones o determinaciones de oficio en la medida en que les ha correspondido tributar anticipos anteriores, podrá requerirles por vía de apremio el pago a cuenta del gravamen que en definitiva les sea debido abonar, de una suma equivalente a tantas veces el gravamen liquidado en la última oportunidad declarada o determinada, cuantos sean los anticipos por los cuales dejaron de presentar declaraciones juradas. ¿Qué significa esto? Supongamos que ustedes liquidaron a un contribuyente un anticipo de ingresos brutos con una base imponible X y un pago, un impuesto determinado, mejor dicho, de 5.000 pesos, y después no presentaron más. Entonces ARBA lo que hace es tomar esa base imponible y ese impuesto determinado y lo va a establecer para todos los anticipos siguientes que no han sido presentados por el contribuyente. Ese va a ser el monto mínimo, ¿sí? De ahí ustedes, el día que presenten ingresos brutos realmente, porque ahí no estaban presentados, entonces van a liquidar la base imponible correspondiente. Después dice: vencido el plazo previsto en el párrafo precedente, se librará la constancia de deuda correspondiente y se iniciarán las acciones de apremio, o sea, del juicio de ejecución fiscal, no admitiéndose ningún tipo de reclamo contra el importe requerido, sino por la vía de repetición. Es decir, que lo que ellos establecieron como mínimo, tomando la última posición declarada por el contribuyente, va a ser
lo que será la boleta de deuda si es que ustedes no presentaron ninguna declaración jurada posterior. Y esa boleta de deuda va a generar el juicio de ejecución fiscal llamado juicio de apremio. ¿Ustedes pueden rectificarlo? No. Dice que ese juicio de apremio sigue, ese juicio de ejecución fiscal, van a tener que pagarlo y después van a poder realizar la vía de la repetición, ¿no? Previo pago del importe referido en esa boleta de deuda más los gastos o las costas causídicas, ¿no? Los gastos del juicio, si hay tasa de justicia y por supuesto los honorarios del abogado, en este caso el abogado de ARBA. Artículo 60. Cuando la infracción consista en la no presentación de declaraciones juradas, será sancionado sin necesidad de requerimiento previo con una multa automática de 500 para la persona humana y sucesión indivisa y 1.000 pesos si se tratara de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas regularmente o no. Es decir, que esta parte, que de acá arriba, de acá abajo, el artículo 60, es propiamente lo que es el artículo 38 de la ley de procedimientos, ¿no? O sea, esa multa automática por la no presentación de declaraciones juradas. En eh, la ley de nosotros, la 11.683, 200, 400, acá es más gravosa, 500 el mínimo y 1.000 para el caso de las personas jurídicas. Entonces, en los casos en que el incumplimiento a dicho deber formal fuese cometido por un agente de recaudación, la infracción será sancionada con una multa automática de pesos 5.500. Entonces, en cuanto a las multas formales, ya tenemos la establecida, la automática, entre la ley 11.683 y el Código Fiscal de Provincia de Buenos Aires. Recordar esta última parte, que para los agentes de retención la multa automática es mínima de 5.500. Toda la parte del artículo 58 refiere no a la multa automática, sino cuando el contribuyente no presenta declaraciones juradas de ingresos brutos, queda un vacío. Entonces, el ARBA no ve registrada ninguna posición porque el contribuyente no la hace, pues entonces lo que hace es presume esa declaración jurada, la establece como si fuera de oficio con un antecedente que va a ser la última presentada por el contribuyente hacia adelante y eso va a ser boleta de deuda y juicio de apremio para ese contribuyente. Vamos a ver ahora qué dice el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 109. Los incumplimientos a los deberes formales establecidos por este código, así como por las disposiciones que lo complementan, son sancionados con multas, cuyo límite fija la ley tarifaria. Artículo 112. La omisión de presentar las declaraciones juradas a su vencimiento podrá ser sancionado sin necesidad de requerimiento previo con una multa cuyo monto máximo no podrá superar 10 veces el mínimo establecido en la ley tarifaria para la infracción a los deberes formales. Las mismas sanciones se podrán aplicar cuando se omitiere proporcionar los datos que modifiquen el hecho imponible del tributo. Es decir, que para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también el artículo 112 del Código Fiscal establece una multa automática que se rige a través de la ley tarifaria, es decir, que se cambia cada año, ¿no? La ley tarifaria en general todos los años sacan, junto con modificaciones al Código Fiscal, si las hubiere, sacan una actualización de las multas, de todas las multas que existen en el Código Fiscal. Bueno, vamos a tener que ir entonces después a la ley tarifaria para saber cuánto es el mínimo. Pero también existe un mínimo que sería una vez lo que fije la ley tarifaria hasta un máximo de 10 veces la multa establecida en la ley tarifaria. Las mismas sanciones se podrán aplicar cuando se omitiere proporcionar los datos que modifiquen el hecho imponible.
Bueno, el procedimiento de aplicación de esta multa podrá efectuarse opción de AGIP con una notificación emitida por el sistema de computación de datos en la que conste claramente el acto u omisión que se atribuye. Si dentro del plazo de 15 días a partir de la notificación el infractor pagare voluntariamente la multa y cumpliera con el deber formal omitido, el importe de la multa se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como un antecedente en su contra. Es decir, que para la aplicación de multas formales, la JIP establece un sistema de notificación a través de domicilio fiscal electrónico al contribuyente de que tiene esa infracción formal. Si el contribuyente paga la multa formal dentro de los 15 días, entonces esta multa se reduce de pleno derecho al 50% de su pago. Y lo más importante es que no se considerará como un antecedente en su contra. Es decir, que AGIP establece este procedimiento, un procedimiento previo a opción de AGIP, que generalmente lo hace, de notificación vía domicilio fiscal electrónico. El mismo efecto, dice, se producirá si ambos requisitos se cumplimentaren dentro del vencimiento general de la obligación hasta los 15 días posteriores a la notificación mencionada. Eso es en el caso de que exista próximo el vencimiento de la posición. En caso de no pagarse la multa o de no cumplirse con el deber formal, si el infractor presentare descargo en tiempo y forma, se sustanciará el procedimiento sumarial ante el área técnica jurídica competente. ¿Qué se entiende en este párrafo que leí recién? Supongamos que nos inician entonces el procedimiento, el sumario, por la multa formal. Entonces el contribuyente no la paga dentro de los 15 días, no se reduce al 50%, entonces dice, sí, en el caso de que usted no pagare la multa, ese sumario sigue y usted tiene ese plazo para contestar, para hacer presente el descargo correspondiente. Entonces ese descargo al sumario mediante que ejecuta la multa formal por parte de la JIP, bueno, va a seguir el reclamo administrativo correspondiente ante la JIP y después será la sustanciación última. O sea, si la JIP dice que el contribuyente tiene razón y se deja sin efecto la multa, o si el contribuyente no tiene razón y se sigue con la aplicación de la multa. Cuando se hubiera aplicado múltiples sanciones derivadas de la presunta omisión de sucesivas infracciones formales por parte del mismo sujeto responsable, se podrá acumular el tratamiento de los descargos respectivos en un único procedimiento sumarial, debiéndose considerar cada transgresión como una infracción distinta y aplicar, en caso de corresponder, una única multa comprensiva de todos los incumplimientos. Entonces, ¿qué pasa acá si el sumario tiene varias multas? ¿Por qué? Porque el contribuyente tuvo varios meses consecutivos de infracciones formales. A veces no consecutivos, pero a lo mejor un mes no presentó, otro mes sí, 2 meses no. Y entonces el sumario puede salir no solamente por una multa específica de infracción formal, sino acumular en el sumario varias infracciones formales. Entonces, lo que la JIP en este artículo dice es que ¿eso es posible? Sí, es posible. ¿Sí? Y se debe considerar cada transgresión como una infracción distinta, y en caso de corresponder una multa comprensiva de todo. Es decir, que cada multa, o sea, cada periodo fiscal siempre tiene una multa material por no presentación de declaración jurada. Entonces, después, en el sumario de la JIP, ¿pueden venir varias multas? Sí. En eso sí. En cambio, generalmente, cuando nosotros estamos en la ley 11.683, o sea, en la FIP, o estamos en ARBA, generalmente los sumarios son por aplicación de una multa comprensiva para un periodo fiscal. El 38, volvemos a la ley 11.683, tiene 2 agregados más al 38, que son multas formales, pero ya no la multa automática por la no presentación de declaraciones juradas. Entonces vamos a ver qué nos dice la ley
11.683. El 38.1 o primer agregado al 38 dice la omisión de presentar las declaraciones juradas informativas previstas en los regímenes de información propia del contribuyente o responsable, o sea, de los agentes de retención o percepción, o de información de terceros establecidos mediante resolución de la FIP, dentro de los plazos establecidos para que se presenten esas declaraciones juradas informativas, sin necesidad de requerimiento previo, van a aplicarse una multa de 5.000 pesos mínimo, la que se elevará hasta 10.000 pesos si se tratare de sociedades, empresas, fideicomisos, asociaciones o entidades. Es decir, que el 38.1 agrava la multa automática a aquellas presentaciones u omisiones para declaraciones juradas, en este caso informativas, provenientes de regímenes de información que tienen que cumplimentar el contribuyente o los agentes de retención y percepción. ¿Cuál es la multa? 5.000 pesos para la persona humana y sucesión indivisa y 10.000 pesos para las personas jurídicas. Entonces, en la ley 11.683, artículo 38 básico, multa no presentación de declaraciones juradas determinativas de impuestos, ganancias, IVA, bienes personales. Acá 38.1, multa formal por la no presentación de declaraciones juradas no determinativas de impuestos, que son las que se conocen como presentaciones de los regímenes informativos. Después sigue el 38.1 y dice, cuando existiere la obligación de presentar declaraciones juradas informativas sobre la incidencia en la determinación del impuesto a las ganancias derivada de las operaciones de importación y exportación entre partes independientes, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales será sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una multa de 1.500, la que se elevará a 9.000 si se trata de sociedades. ¿Qué significa este párrafo del 38 agregado 1? Ahora, la multa es por la no presentación de declaración jurada informativa correspondiente a lo que es el artículo 15 de la ley de ganancias, precios de transferencia. Entonces ahí nosotros tenemos que declarar los costos y los precios de ventas en los casos de exportación e importación. Si nosotros no presentamos, si el contribuyente no presenta esas declaraciones juradas de esos regímenes de información del artículo 15, entonces la multa mínima para persona humana 1.500 pesos y sucesión indivisa. Para personas jurídicas o para sociedades de amplio espectro, como digo siempre, 9.000 pesos. Después sigue el 38, dice, en los supuestos en que la obligación de presentar declaraciones juradas se refiere al detalle de las transacciones, excepto en el caso de importación-exportación, entre partes independientes, celebrada entre personas físicas, empresas o explotaciones unipersonales, sociedades locales, fideicomisos o establecimientos estables ubicados en el país, con personas físicas, jurídicas o cualquier otro tipo de entidad domiciliada, constituida o ubicada en el exterior, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales será sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una multa de 10.000 pesos, la que se elevará a 20.000 si se tratare de sociedades. Entonces, ¿qué es este artículo 38 agregado 1 en la última parte? Significa la no presentación de declaración jurada informativa del artículo 15, precio de transferencia, pero ya no en base a los regímenes de importación o exportación, a esos datos, sino a toda relación entre empresas del país con empresas vinculadas con paraísos fiscales o con países que tienen o que no tienen un secreto fiscal, ¿no? Que nosotros ya lo vimos en la ley de impuesto a las ganancias. Entonces, cooperantes, países no cooperantes
o países cooperantes que se vuelven no cooperantes ante un reclamo de la FIP o directamente relaciones de empresas con paraísos fiscales, entonces la no presentación de declaraciones juradas donde se establecen los precios de transferencia tendrán esta multa de 10.000 pesos para persona humana o sucesión indivisa y 20.000 pesos para personas jurídicas. Entonces, en la teoría, tenemos artículo 38 de la Ley de Procedimiento Fiscal, 3 partes. 38 base, la multa automática por la no presentación de declaraciones juradas determinativas de impuestos. 38.1, primer párrafo, multa automática, pero por la no presentación de declaración juradas de los regímenes de información, por ejemplo, el Citicompras, Citiventas, ¿sí? O el SICORE en el caso de los escribanos. 38, agregado 1, segundo párrafo, multas, declaraciones juradas informativas para los precios de exportación e importación, a que hace referencia el artículo 15, precios de transferencia, ley de impuesto a las ganancias. Y la última parte del 38, agregado 1, para las declaraciones juradas informativas, omisión, ¿no?, de presentación de declaración jurada informativa, para el caso del artículo 15, ajustes a los precios de transferencia entre sociedades controlantes, controladas, pero vinculadas con sociedades que están ubicadas en el exterior y que se consideran paraísos fiscales o sociedades cooperantes y no cooperantes. Entonces también tenemos una multa automática. Siempre dispone el artículo de la ley 11.683 una multa mínima para persona humana y sucesión indivisa y una multa máxima. El Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, ya lo vimos, en general habla de lo que es la primera parte, las multas formales por la no presentación de declaración jurada determinativa de impuestos. En provincia de Buenos Aires está el artículo 60. El artículo 60 nos dice: el incumplimiento de los deberes formales dentro de los plazos dispuestos al efecto será reprimido sin necesidad de requerimiento con una multa de 600 mínimo y de 90.000 máximo. En el supuesto que la infracción consista en el incumplimiento a requerimientos o regímenes de información propia de terceros, la multa a imponer se graduará entre una multa mínima de 3.000 y la de pesos 120.000. Si existiera resolución sancionatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento de los previstos en el párrafo anterior, los incumplimientos que se produzcan a partir de ese momento con relación al mismo deber formal serán pasibles en su caso de la aplicación de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión administrativa o judicial. Se considera asimismo consumada la infracción cuando el deber formal de que se trate a cargo del contribuyente o responsable no se cumpla de manera integral. En realidad, ¿qué pasa con el artículo 60 acá? Acá nos habla de los incumplimientos a los deberes formales, pero también de los sin requerimiento previo de obligaciones a la presentación de declaraciones juradas de regímenes de información. Y acá vemos que las multas son mucho más gravosas, 600 a 90.000 o de 3.000 a 120.000 pesos. Y por lo tanto también ARBA siempre habla sobre la aplicación de un sumario, y la aplicación de ese sumario implica la gravitación de multas independientes, o sea, cada posición, o sea, cada declaración jurada informativa o omitida en su presentación genera una multa específica, aunque se pueda hacer a lo mejor sumarios conjuntos. Sí, podría llegar a ser, pero en general en la práctica ARBA realiza sumarios independientes por multas únicas, o sea, por posición omitida. Artículo 111, en este caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la JIP, dice que los agentes de información que incumplan en sus deberes establecidos en este código, está hablando de los agentes de retención y de percepción, o de los contribuyentes que tengan que informar determinados regímenes impuestos, en este caso en la órbita de la AJIP,
en las leyes tributarias especiales, en decretos reglamentarios, todos nacidos a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, constituyen infracción que será reprimida con multa, cuyos topes mínimos y máximos se encuentran en la ley tarifaria. Bien, nos vamos entonces ahora del artículo 38 de la ley 11.683 y sus correlatos en el Código Fiscal de Provincia y de Capital a las multas formales del artículo 39, que es ya no por el no cumplimiento de presentación de declaración jurada, sino que tenemos multas formales por violaciones a los deberes formales que tiene todo el texto de la ley 11.683, a los requerimientos, a los deberes de verificación y fiscalización de los inspectores. Y lo mismo pasa en la órbita de AGIP y quizás en la órbita de ARBA. Entonces vamos ahora a leer primero el artículo 39 y el agregado a la 39 para saber qué son estas multas formales, cómo se aplican y qué cuantía tienen. 39. Serán sancionados con multa de 150 a 2.500 pesos las violaciones a las disposiciones de esta ley, de las respectivas leyes tributarias, de los decretos reglamentarios y de toda otra norma de cumplimiento obligatorio que establezca o requieran el cumplimiento de deberes formales, tendientes a determinar la obligación tributaria, a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables. Entonces, esta parte en la ley 11.683 nos dice que además del artículo 38, esa multa automática, se puede aplicar, la FI puede aplicar la multa del artículo 39, que va de 150 a 2.500 pesos, o sea que no es que 150 para persona humana y sucesión indivisa y 2.500 para sociedades. No, acá en el 39 no es así, sino que el juez administrativo va a graduar subjetivamente la multa entre 150 pesos mínimo y 2.500 pesos máximo, de acuerdo a la infracción cometida por el contribuyente y de acuerdo a la reincidencia que tenga ese contribuyente. Es decir, que la multa del artículo 38 se le puede sumar la del artículo 39. ¿Por qué? Porque la última parte dice que el no cumplimiento a los deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria o a verificar y fiscalizar. Entonces, esa primera parte, la obligación de realizar o determinar la obligación tributaria, es la del artículo 38. Entonces, 38 más artículo 39. Multa del 38 más multa graduable del artículo 39. Cuando uno no cumple con alguna otra disposición que emane de cualquiera ley nacional que está regida por la ley 11.683, también va a ser de aplicación el artículo 39. Ahora el 39 se agrava, después dice, ¿no? Entonces la multa del artículo 39 se agrava en los casos de los incumplimientos que en adelante se indican y se graduará en este caso entre 150 y un máximo de 40.000. Entonces acá el 39 viene, o lo que se conoce como artículo 39 agravado, con un mínimo de 150 que será graduable por el juez administrativo hasta la suma de 45.000 pesos. Bien, ahora, ¿por qué se agrava el artículo 39? Se agrava por los siguientes 4 casos que están ahí. Primero, las infracciones a las normas referidas al domicilio fiscal. Es decir, que si el contribuyente no cumplió, como ustedes vieron en teoría, con el domicilio fiscal y con el cambio del domicilio fiscal, entonces ese contribuyente tiene la sanción del 39 agravado. 2. La resistencia a la fiscalización por parte del contribuyente o responsable, consistente en el incumplimiento reiterado de los requerimientos de los funcionarios actuantes, solo en la medida en que los mismos no sean excesivos o desmesurados. Entonces, requerimientos que le hacen a ustedes a través de el domicilio fiscal electrónico, no lo cumplimenta el contribuyente o lo cumplimenta uno sí, uno no, un pedacito y después no cumplimenta más, multa agravada
agravada del artículo 39, en este caso inciso 2. Entonces, eso es el no cumplimiento de los requerimientos o la resistencia a la fiscalización en el caso que sea una fiscalización presencial por parte de los funcionarios, no dejarlos entrar al domicilio, no entregarles la documentación personalmente in situ en el lugar del contribuyente, no entregar la documentación a través de presentaciones digitales cuando el requerimiento se haya establecido. Punto 3. La omisión de proporcionar datos, ¿no? La omisión de proporcionar datos para el control de las operaciones internacionales. Y 4. La falta de conservación de los comprobantes y elementos justificativos de los precios pactados en operaciones internacionales. En este caso, también estamos dentro del artículo 15 de la Ley de Ganancias. En estos 4 casos, la multa se agrava. 39 agravado. Recuerden, 39 agravado, la multa va 150 mínimo, 45.000 máximo. Después dice, las multas previstas en el artículo 39 son acumulables con las establecidas en el 38 y 38.1. Entonces, todo el artículo 38 es acumulable con las multas del 39. 38 primera parte, 39 primera parte, 38 segunda parte o agregado al 38, 39 agregado al 39. Las sucesivas reiteraciones que se formulen y que tuvieran por objeto el mismo deber formal serán pasibles en su caso de la aplicación de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión administrativa. Entonces, cada multa es una y siempre es única. Artículo 39, agregado 1. Será sancionado con multas de 500 a 45.000 el incumplimiento de los requerimientos dispuestos por la FIP a presentar las declaraciones juradas informativas, originales o rectificativas previstas en el artículo agregado al artículo 38 y las previstas en los regímenes de información propias del contribuyente. Es decir que acá el 39.1, ¿qué hace? Agrava al 38.1. Es decir, cuando nosotros hablábamos en el 38 de una multa distinta, que era el 38 agregado 1, para aquellas multas provenientes de la falta de presentación de declaración jurada de los regímenes informativos, acá se agrava y dice, si usted no presentó la multa, las declaraciones juradas informativas, esa se agrava con una multa formal del 39. Entonces vamos a tener 38 más 39. Y el 39 dice que es una multa graduable siempre, entre 500 y 45.000 pesos según lo que el contribuyente haya omitido. Las multas previstas en este artículo no son independientes, o sea que cada declaración jurada tiene una multa específica, agravada, y también son acumulables con todas las anteriores en el caso que el contribuyente tenga sucesivas infracciones a los mismos deberes formales. Los contribuyentes o responsables cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 10 millones de pesos, que incumplan el tercero de los requerimientos indicados en el primer párrafo, se les aplicará una multa de 2 a 10 veces el importe máximo previsto en el citado párrafo. Entonces acá hay una agravación de la multa cuando los responsables tengan ingresos brutos superiores a 10 millones, que es un monto muy chico y que generalmente es de 2 a 10 veces el importe máximo establecido, tanto en el 38 como en el 39. Artículo 39, agregado 2. Serán sancionados a con multa graduable entre 80.000 y 200.000 pesos, o sea que acá tenemos una multa mucho mayor, y también a través del no cumplimiento de un deber formal. Y en este caso, ¿cuál es? Omitir informar en los plazos establecidos al efecto por la FIP la pertenencia a uno o más grupos de entidades multinacionales cuyos ingresos anuales consolidados totales de cada grupo sean iguales o superiores a los parámetros que regule la FIP.
la omisión de informar la pertenencia a uno o más grupos de entidades multinacionales con ingresos inferiores a tales parámetros y los datos de su última entidad controlante será pasible de una multa graduable entre 15.000 y 70.000 pesos. Es decir, que acá estamos en multas ante declaraciones juradas informativas de la constitución de grupos multinacionales. Omitir informar, dice, en los plazos establecidos al efecto los datos identificatorios del sujeto informante designado para la presentación del informe país por país, que es en el caso de los ajustes de precio de transferencia del artículo 15 de la Ley de Ganancias. Omitir informar en los plazos establecidos al efecto de la presentación del informe país por parte de la entidad informante designada en la jurisdicción fiscal del exterior. Y B, con multa graduable entre 600.000 y 900.000, la omisión de presentar ese informe país en su caso cuando la información que se contiene ese informe país sea extemporánea, incompleta o con errores o inconsistencias graves. Y con una multa graduable entre 180.000 y 300.000 el incumplimiento total o parcial a los requerimientos hechos por la FIP, pero siempre tendientes al informe país por país que surge de esos precios de transferencia. Bien, vamos a ver ahora el tema del artículo 40, la clausura. Clausura que la ley de procedimientos lo habla en el artículo 40, que también la ley del monotributo tiene un apéndice en su normativa de clausura, y por supuesto también la clausura está en materia del Código Fiscal de ARBA y del Código Fiscal de la JIP. Entonces vamos a leer el artículo 40, cuál es la sanción de clausura. El 40 y dice: será en el marco de la ley 11.683, será sancionado con clausura de 2 a 6 días del establecimiento local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicios, siempre que el valor de los bienes o servicios exceda de 10 pesos, bueno, que hoy el monto no se tiene en cuenta, pero sí se tiene en cuenta todos los ítems que siguen a continuación. Entonces, lo primero que tenemos es la clausura de ¿cuántos días? De 2 a 6 días. Este es la clausura. Es una clausura que también es graduable por parte de la persona que va a realizar la clausura de la FIP. Puede establecer 2 días, 3, 4, 5, hasta un máximo de 6, según las situaciones que vamos a ver seguidamente. Entonces, si hay una sola de las establecidas en los incisos A, B, C, D, F, o si se juntan varias, entonces ahí se va a graduar esa sanción. A. No emitir en facturas o comprobantes equivalentes. Esa sería una sanción de clausura. B. No llevar registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas o si las llevaran fueran incompletas o defectuosas. C. Encarguen o transporten comercialmente mercaderías, aunque no sean de su propiedad, sin el respaldo documental que exige la FIP, o sea, los remitos. D. No se encontrarán inscriptos como contribuyentes o responsables cuando estuvieran obligados a hacerlo. E. No poseyeren o no conservaren las facturas o comprobantes equivalentes que acreditaren la adquisición o tenencia de los bienes y servicios destinados o necesarios para el desarrollo de la actividad de que se trate. F. No poseyeren o no mantuvieren en condiciones de operatividad o no utilizaren los instrumentos de medición, o sea, las balanzas, y control de la producción dispuestos por leyes, decretos, reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo. G. En el caso de un establecimiento de al menos 10 empleados, tengan 50% o más del personal relevado sin registrar, o sea, personal en negro, aun cuando estuvieran dados de alta como empleadores. Es decir, que si yo voy desde el F al G, inclusive en la parte de laboral, si yo tengo, por ejemplo, un solo incumplimiento, el A, seguramente la clausura, si la imponen, será de 2 días. Si yo tengo, cuando voy al contribuyente, que tiene el A, el incumplimiento del A y el incumplimiento del B, quizás no le coloque 2 días, sino que se gradúe en 3 días.
Si tengo el A, el B y después tengo el E, entonces ya puede ser de 3 días. O sea que la sanción será graduable en la cantidad de días de acuerdo a la cantidad de incisos que no se cumplen en el momento de la inspección al contribuyente. Al último dice, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder, se aplicará una multa pecuniaria, o sea, de plata, de pesos, de 3.000 a 100.000 pesos a quienes ocuparen trabajadores en relación de dependencia y no los registraren y declararen con las formalidades exigidas por las leyes impositivas. Entonces, además de la sanción de clausura, dice, se aplicará una sanción en el caso del último punto del G, cuando haya empleados en relación de dependencia sin registrar, entonces se agrava con una multa de 3.000 a 100.000 pesos. Esto sería la etapa de la clausura que ustedes tienen que saber para la parte de la ley 11.683. Después, en la última parte del articulado dice, el mínimo y el máximo de las sanciones de multa y clausura se duplicarán cuando se cometa otra infracción de las previstas en este artículo dentro de los 2 años desde que se detectó la anterior. Sin perjuicio de las sanciones de multa y clausura y cuando sea pertinente, también se podrá aplicar la suspensión en el uso de la matrícula, licencia o inscripción registral. Es decir, que si un contribuyente tiene una sanción de clausura entre 2 a 6 días y después, dentro de los 2 años de haber implementado esa sanción de clausura, vuelve a cometer cualquiera de las infracciones, desde la A hasta el G, dentro de ese periodo de los 2 años, entonces el mínimo y el máximo de la sanción de multa y clausura se duplica. Entonces eso es en el caso de una reincidencia. ¿Qué nos dice el artículo o el Código Fiscal, el artículo 72 en el caso de Arba, provincia de Buenos Aires? Serán pasibles de una multa de hasta 80.000 y de clausura de 4 o 10 días de sus establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios quienes incurran en algunos de los siguientes hechos o omisiones. Entonces, ¿qué vemos en la parte de Arba? Que se aumenta y se fija una multa pecuniaria en pesos de 80.000. Es decir, que ya arrancamos con una multa pecuniaria de esa naturaleza. Y después la clausura va aumentada en días, de 4 a 10 días. Lo que es 2 a 6 en procedimiento tributario es de 4 a 10 en Arba. Ahora vamos a ver cuáles son las causales por las cuales Arba puede clausurar a un contribuyente. Y vemos que son muchas. Entonces, una, no emitan facturas o comprobantes de sus ventas, locaciones o prestaciones de servicios en la forma y condiciones que establezca la autoridad de aplicación o no conserven sus duplicados o constancias de emisión. 2. Se hallen o hubieran hallado en posesión de bienes o mercaderías sobre cuya adquisición no aporten facturas o comprobantes emitidos en las mismas formas y condiciones del punto anterior. 2 bis, no posean talonarios, controladores fiscales u otro medio para emitir facturas o comprobantes de sus ventas, locaciones o prestaciones de servicio. 3. No lleven anotaciones o registraciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas, locaciones o prestaciones, o que llevadas no reúnan los requisitos de oportunidad, orden, respaldo conforme a los requerimientos que en la materia exija en este caso Arba. 4. Haber recurrido a entes o personas jurídicas manifiestamente improcedentes respecto a la actividad específicamente desarrollada, adoptada para evadir gravámenes. Acá hablamos en caso de las facturas apócrifas o de las empresas fantasmas. 5. No mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos que contengan datos vinculados con la materia imponible por el término de 10 años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieran utilizado, o no facilitar a Arba copia de los mismos cuando les sean requeridos.
6. No exhibir dentro de los 5 días de solicitados por la autoridad de aplicación los comprobantes de pago que les sean requeridos. 7. Se hallen en posesión de bienes o mercaderías respecto de los cuales no posean en el mismo lugar en que estos se encuentran la documentación de respaldo, ¿no?, de la compra. 8. El uso de comprobantes o documentos que no reúnan los requisitos exigidos, en este caso por los sistemas de facturación y registración, cuando estos sean entregados a los adquirentes o locatarios o de bienes o prestaciones de servicio, ¿no? Entonces, en este caso es cuando no se cumplan las normas de facturación y registración. 9. No poseer el certificado de domicilio, en el caso de ARBA. 10. No se encuentra inscripto como contribuyente o responsable aquel que tuviera obligación de hacerlo. En este caso, el máximo de la multa aplicable se elevará a la suma de 120.000. O sea que los 80.000 se convierten en 120.000 y además clausura para el caso que uno vaya a un contribuyente que no tenga ningún tipo de inscripción ante ARBA. 11. No exhibir el comprobante de pago del último anticipo vencido del impuesto sobre los ingresos brutos o con el certificado de domicilio, ¿no?, que exhibe o que entrega ARBA. Y si la omisión de exhibición se referirá a uno solo de los mencionados documentos, la sanción será de clausura o multa de acuerdo con la evaluación que realice el juez administrativo. Y 12. No haber emitido el código de operación de traslado o transporte previsto en el artículo 41, en tanto la infracción se detecte por la autoridad de aplicación en acciones de auditoría, fiscalización o intercambio de información realizados una vez finalizado el traslado de transporte de la mercadería. O sea que estas son todas las condiciones de clausura en materia de ARBA. Mínimo de 80.000, un máximo de 120.000 para el caso que no tuvieran inscripciones en la jurisdicción de provincia de Buenos Aires y por supuesto la sanción de clausura graduable entre 4 a 10 días por los 12 ítems que vimos recién, por cualquiera. Entonces, como dijimos en la ley 11.683, los 4 a 10 días son graduables. ¿Cómo se gradúan? De acuerdo a la cantidad de infracciones que haga el contribuyente. Por supuesto que son graduables en función subjetiva del juez administrativo que va a dictar la clausura. ¿Qué nos dice el artículo 121 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Serán sancionados con clausura de 1 a 5 días. Entonces estamos en un poquito menos que la ley 11.683, ¿no? Acá establece una clausura de 1 día y un máximo de 5 días del establecimiento, local, oficina, recinto, etc. ¿Cuándo? Y acá vienen las causales. A. No entregar o no emitir en facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios en las formas, requisitos y condiciones que establezca la normativa vigente, o sea, cuando no se entregan documentación de la mercadería, de las facturas de ventas, o cuando esas facturas o la entrega de esa documentación no cumple con los requerimientos de registración, de facturación y registración. B. No llevar en registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o servicios, o de sus ventas, o de las prestaciones de servicios o industrialización, o, si las llevaran, fueran incompletas o defectuosas, incumpliendo con las formas, requisitos y condiciones exigidos por AGIP, o prescriptas por los principios de contabilidad generalmente aceptados. C. No se encontraren inscriptos como contribuyentes o responsables en el impuesto sobre los ingresos brutos, pero aquí no se hace una graduación o un aumento de la multa pecuniaria. Acá se deja con la multa de clausura específica de días. Punto D. No poseyeren o no conservaren las facturas o comprobantes equivalentes que acreditaren la adquisición o tenencia de los bienes y o servicios y o los comprobantes correspondientes a los gastos o insumos destinados o necesarios para el desarrollo de la actividad de que se trate. No poseyeren o no mantuvieren en condiciones de operatividad o no utilizaren los instrumentos de medición y control de la producción dispuestos por leyes o reglamentos o resoluciones establecidos por la AGIP. Ese sería el inciso E.
Punto F. No exhibiera en el lugar visible de su local comercial o negocio donde realicen su actividad la constancia de validación electrónica en el impuesto sobre los ingresos brutos. El mínimo y el máximo de la sanción de clausura se duplicará cuando se constatare otra infracción de las previstas en este artículo dentro de los 2 años desde que se detectó la anterior. En este caso, esto es igual a la ley 11.683, donde decíamos que el mínimo y el máximo se aumenta, se duplica en el caso de reincidencia dentro de los 2 años. Si el contribuyente otra vez no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la clausura dentro del término de los 2 años de haber hecho el primero, entonces los mínimos y máximos se duplican. Esto es igual, en este caso, a la ley 11.683. Sin perjuicio de la sanción de clausura y cuando sea pertinente, también se podrá aplicar la suspensión en el uso de habilitación, matrícula, licencia o inscripción registral que las disposiciones exigen cuando su otorgamiento sea competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sanción de clausura debe aplicarse considerando la gravedad del hecho y la condición de reincidente del infractor, porque siempre, recuerden, las sanciones de clausura se gradúan por parte del juez administrativo que aplica la clausura. ¿Quién es el juez administrativo? Recuerden, el juez, el jefe de la agencia en el caso de la JIP y el jefe de la agencia en el caso de ARBA o de la JIP. Artículo 122 en el caso del marco del Código Fiscal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el periodo de clausura cesará totalmente la actividad en los establecimientos, salvo la que fuese habitual para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción, que no pudieran interrumpirse por causas relativas a su naturaleza. Esta medida no interrumpe el cumplimiento de las obligaciones fiscales que se produjeran durante el periodo de clausura. No podrá suspenderse el pago de salarios o obligaciones previsionales sin perjuicio del derecho del principal a disponer de su personal en la forma que autoricen las normas aplicables a la relación del trabajo, o sea, la ley de contrato de trabajo. ¿Qué significa? El artículo 122 de AGIP lo tiene más claro. Dice, ojo, la sanción de clausura es para que la persona no entre y venda, el contribuyente no puede vender. Pero si existe un proceso de producción industrial que no se puede parar, entonces se puede trabajar, ¿no? Se ingresa en el recinto para que se termine el proceso industrial productivo correspondiente. Ahora, el personal de trabajo, excepto los que están dentro del área de producción, los administrativos, por ejemplo, no pueden trabajar porque está cerrado el negocio. Entonces, generalmente se dice, bueno, si usted lo puede reubicar en otro lugar, por supuesto dentro de lo que es la fábrica o la empresa o la parte administrativa, y de acuerdo a si se cumplen las determinaciones de la ley de contrato de trabajo en cuanto a la reubicación laboral, entonces usted lo puede hacer. Es más clara. El 122 del Código Fiscal de la JIP tiene claro eso, que no lo hace la parte de la ley 11.683 ni de ARBA. Artículo 123. Quien quebrantare una clausura o violare o alterare los sellos, precintos o instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva será sancionado con una nueva clausura por el doble de tiempo de aquella. Es decir, que el 121 de AGIP dice, si usted contribuyente quiebra, o sea, ingresa al local, quebrando la clausura, rompiendo la faja, entonces la sanción de clausura aumenta. Va a ser de 1 a 5, de 2 a 10 días. Se duplica la sanción de clausura. Vamos ahora a pasar a la omisión de impuestos, que es el artículo 45. De la ley 11.683. El 45 es omisión de impuestos. El 46 es defraudación. Entonces, 45. Serán sancionados con una multa del 100% del gravamen dejado de pagar, o sea, el omitido. El gravamen omitido, retener o percibir oportunamente siempre que no corresponda a la aplicación del 46 y en tanto no exista error excusable. Entonces, artículo 46. Va a establecer una multa y esa multa es
el 100%, el doble del impuesto dejado de pagar, de retener o de percibir. El doble del impuesto dejado de pagar por el contribuyente, dejado de retener por el agente de retención, dejado de percibir por el agente de percepción. El artículo 45 es una multa única del artículo 45 por omisión de impuestos. Además, se le puede agregar el 46 cuando haya indicios de defraudación, ¿sí? Y en tanto no exista error excusable. Bien, entonces el artículo 45 dice A. El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas. El pago de impuestos dice mediante la falta de presentación de declaraciones juradas. Es decir, que yo además del 38, el contribuyente, ¿no? Además del 38, multa formal por la no presentación de declaración jurada, o sea que omitimos el pago del impuesto. 38, 39 más 45. Se pueden aplicar los tres. 38, 39, 45. ¿Por cuál? Por el inciso A. El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas. En el otro caso es, presenté declaración jurada, no tengo el 38. Sí, puedo tener el 38, porque la presenté extemporánea. Entonces, si yo presento extemporánea después de vencido el plazo, tengo la multa del 38. Entonces voy a tener 38 más 39 más 45. ¿45 por qué? Porque la presenté. No, pero la presenté, pero es inexacta la presentada, o sea, las bases imponibles a lo mejor difieren. Entonces, 38, 39, 45. Inciso B. Actuar como agente de retención o percepción cuando lo omita. Punto C. El pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos en los casos que corresponda presentar declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan la finalidad. O sea que la A, B y C son las condiciones para que entre el artículo 45. Será reprimido con una multa del 200% del tributo, o sea, 2 veces el impuesto dejado de pagar, retener o percibir, cuando la omisión a la que se refiere el párrafo anterior se vincule con transacciones celebradas entre sociedades locales, empresas, fideicomisos o establecimientos permanentes ubicados en el país con personas humanas, jurídicas o de cualquier otro tipo de entidad domiciliada o constituida en el exterior. Entonces, las causales del 45 se agravan a 2 veces el impuesto cuando estas situaciones se den entre una sociedad del país y una sociedad del exterior. Cuando mediare reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al 200% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir, y cuando la conducta se encuentre incursa en las disposiciones del segundo párrafo, la sanción se aplicará en un 300%. Es decir, que si hay reincidencia en la primera vez que se hace una multa del 45, esta se duplica, el 200%. Si hay reincidencia en el caso de la multa del 45, pero cuando se trate de personas del país con personas relacionadas del exterior, la multa se puede elevar a un 300%. Estamos hablando en este último caso de reincidencia, o sea, volver a cometer infracciones de la misma naturaleza. Tengan en cuenta que esto es mensual, ¿sí?, en los impuestos mensuales y anual en los impuestos anuales. Bien, omisión de impuestos para entonces el artículo 45. ¿Qué pasa con el 61 de ARBA? Dice, el incumplimiento total o parcial del pago de las obligaciones fiscales a su vencimiento constituirá omisión de tributo y será pasible de una sanción de multa graduable entre el 5% y el 50% del impuesto dejado de abonar. Acá puede haber el no pago o el pago parcial, porque dice el incumplimiento total, el no pago o parcial del pago debido. Entonces, de las obligaciones fiscales
entre un 5 y un 50% del monto del impuesto dejado de pagar. Si el incumplimiento de las obligaciones fuera cometido por parte de un agente de recaudación, será pasible de una sanción de multa graduable entre el 20 y el 150% del monto del impuesto no retenido o percibido. Dicha sanción resultará aplicable aun cuando el gravamen sea ingresado por el contribuyente o responsable. Entonces, para los agentes de recaudación, de retención y percepción, la multa se agrava, va de un 20% a un 150%. Entonces, para los contribuyentes, personas humanas, personas, sucesiones indivisas, un 5 y un 50% del impuesto omitido, pagado totalmente el 100 o reducido, o sea, pagado parcialmente, y para los agentes de recaudación, retención y percepción, un mínimo del 20 y un máximo del 150%. Y dice, además, si el agente de retención no pagó y lo pagó el contribuyente, no importa, el agente de retención tiene la multa igual por no haber actuado como agente de retención y percepción. Tampoco se considerará cometida la infracción en los casos de contribuyentes que presenten la declaración jurada en tiempo oportuno, exteriorizando en forma correcta su obligación tributaria, aun cuando no efectúen el ingreso del gravamen adeudado en la fecha del vencimiento. Entonces, ahí no hay infracción, porque el contribuyente presentó la declaración jurada en tiempo oportuno, exteriorizando en forma correcta el monto que tenía que pagar. Después no lo pagó, va a tener deuda, pero el cumplimiento va a estar. La graduación de la multa se determinará atendiendo a las circunstancias particulares de la causa, porque siempre recuerden que cuando hay un mínimo y un máximo, la multa se gradúa en función de la inobservancia aplicada por parte del contribuyente. Artículo 114 en el caso de la HIP. Los contribuyentes o responsables que omitan el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible salvo error excusable, incurren en omisión y serán sancionados con una multa graduable hasta el 100% del gravamen omitido. O sea que acá les dice la multa del 100%, pero puede ser el 5, el 10, el 15, hasta el 100%, de acuerdo a la graduación que haga el organismo recaudador. Para el impuesto sobre los ingresos brutos, en los casos que no mediaran cargos individuales de inspección, la sanción solo resulta aplicable al vencimiento del primer requerimiento incumplido. Con respecto del mismo tributo, no se aplica la sanción prevista cuando la omisión de pago es subsanada con la cancelación del tributo y sus accesorios, hasta la fecha de formación del cargo para el inicio de una verificación fiscal. O sea, si lo pagan antes de iniciar la inspección, o la verificación o el requerimiento fiscal. No se aplica la sanción prevista cuando el incumplimiento se refiere al pago de las cuotas habituales del impuesto inmobiliario y tasa retributiva de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, patentes sobre vehículos en general y de las embarcaciones deportivas y de recreación. Defraudación, artículo 46 y agregados al 46 en el marco de la Ley 11.683. En el artículo de defraudación del 46 ya existe una intención deliberada del contribuyente de no pagar el impuesto. Existe lo que se llama el dolo. Entonces vamos a leer el 46. El que mediante declaraciones engañosas o ocultaciones maliciosas, sea por acción u omisión, defraudare al fisco, será reprimido con una multa de 2 hasta 6 veces el importe del tributo evadido. Entonces, acá ya no hay omisión de impuesto, acá ya hay una intención deliberada del contribuyente de evadir el tributo, de esconder el tributo, de no pagar el tributo. ¿A través de qué? A través de declaraciones juradas engañosas u ocultaciones maliciosas. Esa es la intención deliberada del contribuyente. Por lo tanto, esa multa del 46, la multa propia del 46, es de 2 hasta 6 veces el tributo evadido. Entonces recuerden que el 45 se puede juntar con el 46. ¿Por qué? Porque el 45 es omisión de impuesto. Ahora, si la omisión de impuesto es, además, defraudación, se aplica el 45 más el 46.
¿sí? Y también ustedes me pueden preguntar, pero también el 38, 39, como vimos, sí, el 38, el 39, el 45 y el 46, en el caso de corresponder. Artículo 46 agravado. El que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro adito engaño se aprovechare, percibiere o utilizar indebidamente reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria será reprimido con multa de 2 a 6 veces el monto aprovechado, percibido o utilizado. Entonces acá ustedes ven que la multa es igual, porque es de 2 a 6 veces, pero ¿qué pasa? Generalmente en este párrafo, el 46 agregado 1, el monto evadido es muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque se está utilizando reintegros, recuperos, subsidios, devoluciones. Por lo tanto, el monto evadido ya no es la omisión de la declaración jurada, sino el monto es la utilización fraudulenta de estos reintegros, subsidios, recuperos, devoluciones. Por lo tanto, la gravitación de la multa de 2 a 6 es la misma, pero el monto es mucho más significativo. Y el 46 agregado 2 dice que el que mediante registraciones de comprobantes falsos o cualquier adito engaño simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la Seguridad Social Nacional será reprimido con multa de 2 a 6 veces el monto del gravamen cuyo ingreso se simuló. Entonces acá hay simulación por documentación que es completamente irreal, ¿no? Defectuosa, no defectuosa, irreal. No existe, comprobantes totalmente falsos, totalmente simulados. Entonces pueden ser comprobantes simulados que eviten el pago del impuesto, o establezcan la cancelación total o parcial del impuesto cuando eso no es, o cuando existen facturas apócrifas, que también se aplica el 46. Entonces, cuando existen facturas apócrifas, además del ajuste impositivo, entonces, ¿qué viene? El ajuste impositivo, como vimos en la determinación de oficio conmigo, entonces decimos ajuste del IVA, ajuste de ganancias y de corresponder, cuando exista facturación APOC, el artículo 46, en este caso el 46.2 o 46 agregado 2, 2 a 6 veces el monto del gravamen evadido por condición de utilización de facturas engañosas o documentación simulada. ¿Qué nos dice el ARBA al respecto de la defraudación? Artículo 62. Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de una multa graduable entre un 50 y un 300% del monto del gravamen evadido quienes realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra consistente en ardito engaño, cuya finalidad sea la de producir la evasión total o parcial de las obligaciones fiscales que les incumbe a ellos por deuda propia o de terceros u otros sujetos responsables. B. Los agentes de percepción o de retención que mantengan en su poder impuestos percibidos o retenidos después de haber vencido los plazos en que debieron ingresarlos al fisco. No se configurará la defraudación cuando la demora en el ingreso de las sumas recaudadas, con más los intereses y recargos correspondientes, no supere los 10 días hábiles posteriores a los vencimientos previstos. Entonces acá, una aclaración. El artículo 62 de ARBA me da la misma causal de defraudación por dolo, por declaraciones engañosas, con una multa del 50 y 300%, o sea, una multa graduable, parecida a la de la ley 11.683. Ahora, hay un agregado que es el inciso B, que habla sobre los agentes de retención y de recaudación, y dice, existe engaño, existe dolo, existe esa situación de no querer pagar el impuesto, en este caso recaudado y percibido o percibido, cuando los agentes de recaudación y de percepción se queden con esos ingresos de terceros y no lo entreguen al fisco. Entonces ahí tenemos el artículo 62, el engaño. Ahora,
cuando el agente de retención y de percepción haya retenido o percibido, vence la declaración jurada, pero paga dentro de los 10 días, como dice el artículo 62, no se considera que existe defraudación, porque el ingreso está dentro de esos 10 días hábiles que da el Código Fiscal de Provincia de Buenos Aires. Pasado esos 10 días y no exteriorizada la obligación ni ingresado el pago, entonces el agente de retención y de recaudación se quedó con el dinero y entonces tiene la aplicación del artículo 62, o sea, defraudación al fisco. Bien, artículo 115 en Capital Federal. Código Fiscal dice: los contribuyentes responsables o terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el propósito de producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos a los que estén obligados a ellos u otros sujetos, serán sancionados por defraudación con una multa del 100 al 1000% del gravamen defraudado o que hayan pretendido defraudar, sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes. Ustedes ven que acá la JIP tiene el mismo texto del 62 casi, ¿no? De Provincia de Buenos Aires, pero tiene una multa, pero excesivamente gravosa, porque va del 100% al 1000%. Y además ya les dice que pueden ser sancionados de corresponder con la responsabilidad penal de los intervinientes en las operaciones. Dice: a los efectos del impuesto de sello constituye defraudación fiscal, además de los casos tipificados en el párrafo precedente, y les da A. La omisión de la fecha del lugar del otorgamiento de los instrumentos de los actos, contratos y operaciones. B. Adulteración, enmienda o sobrerraspado de la fecha o lugar del otorgamiento de los instrumentos. O C. El ocultamiento, negativa de existencia de los instrumentos y o contratos gravados por el impuesto de sellos en Capital Federal. La referida situación se verá configurada cuando se detecte o pruebe la existencia de ellos luego de haberle sido negada su existencia por el contribuyente o responsable que le hubiere sido requerida. Presunciones de dolo. Bueno, vamos a ver qué son las presunciones de dolo para, primero para la ley 11.683. Artículo 47. Se presume, salvo prueba en contrario, o sea, salvo que el contribuyente diga lo contrario y demuestre lo contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando a. medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos con los datos que surjan de las declaraciones juradas. B. Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consigne datos inexactos que pongan en grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible. C. Existe una manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso. D. En caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación. Cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos con incidencia directa sobre la determinación de los impuestos. F. No se utilicen los instrumentos de medición, control, rastreo y localización de mercaderías tendientes a facilitar la verificación y fiscalización de los tributos. En ARBA, en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, artículo 65, se presume la intención de defraudar al fisco salvo prueba en contrario cuando se presente cualquiera de las siguientes o análogas circunstancias. A. No haber inscripto a los efectos del pago de los gravámenes después de 90 días corridos de transcurrido el plazo que las normas fiscales imponen. B. Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes con los datos contenidos en las declaraciones juradas. C. Ocultamientos de bienes, actividades y operaciones para disminuir la obligación fiscal.
D. Manifiesta disconformidad entre las normas fiscales y la aplicación que los contribuyentes y responsables hagan de las mismas. E. Declaraciones juradas o informaciones que contengan datos falsos. F. No llevar o no exhibir libros de contabilidad y documentos de comprobación suficiente cuando la naturaleza o el volumen de las operaciones desarrolladas no justifique esa omisión. G. Recurrir a formas jurídicas manifiestamente improcedentes, adoptadas exclusivamente para evadir gravámenes. H. El traslado o transporte de bienes dentro del territorio provincial sin la documentación respaldatoria exigida por ARBA. Artículo 116 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se presume la intención de defraudación al fisco, salvo prueba en contrario, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes correlativos con los datos proporcionados por los contribuyentes o responsables. 2. Aplicación abiertamente violatoria que se haga de los preceptos legales y reglamentarios para determinar el gravamen. 3. Declaraciones juradas cuyos datos esenciales para la determinación de la materia imponible sean falsos. 4. Producción de informes y comunicaciones falsas con respecto a los hechos o operaciones que constituyan hechos imponibles. No denunciar en tiempo y forma hechos o situaciones que determinen al aumento del tributo que deben abonar los contribuyentes o responsables. 6. Exclusión de algún bien, actividad u operación que implique una declaración incompleta de la materia imponible. 7. No exhibir libros, contabilidad o los registros especiales que disponga la JIP cuando existan evidencias que indican su existencia. 8. En caso de no llevarse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficiente cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente o a causa del negocio o explotación. 9. Cuando se declare o no haga valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas del comercio, siempre que ello ocultare o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los impuestos. 10. No haberse inscripto a los efectos del pago de los tributos transcurridos 60 días del plazo legal respectivo. 11. Haber solicitado la inscripción como sujeto exento del impuesto mediante la aplicación violatoria de los preceptos legales y reglamentarios para determinar la exención. Todos estos son, entonces, presunciones de dolo, salvo prueba en contrario por parte del contribuyente para ambos organismos fiscales. Conductas de los agentes de retención y de percepción, artículo 48, serán reprimidos con multa de 2 hasta 6 veces el tributo retenido o percibido a los agentes de retención o percepción que los mantengan en su poder después de vencidos los plazos que debieran ingresarlos. Esto es para la ley 11.683. ARBA no, ¿por qué? Porque ya lo dijimos antes. ARBA lo tiene ya incurso en este artículo, en el artículo de la defraudación. Entonces ahí ya tiene la multa agravada para los agentes de retención que retengan y no paguen. Entonces ahí ya lo tienen, no hay un artículo específico. Y el artículo 117 sí es específico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice: los agentes de retención o de percepción que mantuvieran en su poder gravámenes retenidos o percibidos después de haber vencido el plazo para ingresarlos previsto en el artículo 59, incurren en defraudación y son pasibles de una multa entre el 200 hasta el 1000% del gravamen retenido o percibido. No se admitirá excusación basada en la falta de existencia de la retención o percepción cuando éstas se encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo. La omisión de retener o percibir total o parcialmente es pasible de una multa del 50 al 200% del importe dejado de retener o percibir, salvo que demuestre que el contribuyente lo ha colocado en la imposibilidad de retener o de percibir. La obligación de ingresar los tributos y los recargos recaudados por el agente o que no se hubieran percibido por el incumplimiento de la carga impuesta subsiste para el agente aunque el gravamen fuese ingresado por el contribuyente u otro responsable. Es decir que para la conducta de los agentes de retención o percepción
Ley 11.683, hay un artículo específico, el 48, para el caso de el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículo específico, el 117. Y para el caso de el ARBA no existe artículo específico porque está establecido en el artículo 62, o sea, en el propio artículo de defraudación. Bien, reducción de sanciones, artículo 49, ley 11.683, dice, si un contribuyente o responsable que no fuera reincidente en infracciones materiales regularizar su situación antes de que se le notifique una orden de intervención mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa, quedará exento de responsabilidad infraccional, o sea, nada de multa. Si un contribuyente o responsable regularizara su situación mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa en el lapso habido entre la notificación de una orden de intervención, o sea, iniciada la fiscalización, y la notificación de una vista previa de la conferida a la instancia de la inspección, que es la vista del artículo 17, actuante y no fuera reincidente en las infracciones previstas en los artículos 45, 46, agregados a continuación del 46 o 48, las multas establecidas en tales artículos se reducirán a un cuarto de su mínimo legal. Si un contribuyente responsable regularizara su situación mediante la presentación de la declaración jurada original, omitida o de su rectificativa antes de correrse la vista del artículo 17, o sea, antes de empezar la determinación de oficio, y no fuera reincidente en infracciones previstas en los artículos 45 o 46, agregados a continuación del 46 o 48, las multas se reducirán a la mitad de su mínimo legal. Cuando la pretensión fiscal fuese aceptada una vez corrida la vista, o sea, ya estamos dentro de la determinación de oficio, se le corrió la vista al contribuyente, pero antes de operarse el vencimiento del primer plazo de los 15 días para contestar esa vista, que es lo que vimos en clase, y el contribuyente presenta la declaración jurada o sus rectificativas, las multas previstas en los artículos 45, 46, agregados al 46 o 48, se reducirán a 3/4 de su mínimo legal, siempre que no mediare reincidencia en tales infracciones. En caso de que la determinación de oficio practicada por la Administración, o sea, por la FIP, las multas materiales aplicadas no mediando la reincidencia mencionada en los párrafos anteriores quedará reducida de pleno derecho al mínimo legal. Entonces, ese es en el caso de que ya se tiene la determinación de oficio y se consiente la determinación de oficio. Entonces ahí también no se recurre, se reduce al mínimo legal. Entonces tengan en cuenta, por favor, para la teoría también este artículo de reducción de sanciones, porque establece cuándo el contribuyente va presentando las declaraciones juradas, en qué momento y cómo se reduce las multas formales. Artículo 60. Este es en el caso de Provincia de Buenos Aires. El procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse a opción de la autoridad de aplicación con una notificación emitida por el sistema de computación de datos o en forma manual que reúna los requisitos establecidos en el artículo 68 del presente código. En este caso, si dentro del plazo de 15 días a partir de la notificación el infractor pagare voluntariamente la multa y presentare la declaración jurada omitida, los importes señalados en el párrafo anterior se reducirán de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como un antecedente en su contra. El mismo efecto se producirá si ambos requisitos se cumplimentaran dentro o desde el vencimiento general de la obligación hasta los 15 días posteriores a la notificación mencionada. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la declaración jurada, deberá sustanciarse el sumario a que se refiere el artículo 68.
Artículo 64. Las penalidades de los artículos 61 y 62, omisión y defraudación, se reducirán de pleno derecho a 1/3 del mínimo legal cuando los contribuyentes o agentes de recaudación rectificaren voluntariamente sus declaraciones juradas antes de que se le corra la vista del artículo 113, determinación de oficio. La reducción será a los 2/3 del mínimo legal en los mismos supuestos cuando presten conformidad a los ajustes impositivos dentro del plazo para contestar la vista del artículo 113. Finalmente, en caso de regularizar los ajustes efectuados en una determinación de oficio, dentro del plazo para interponer los recursos de apelación, las multas que se hayan aplicado por infracción de los artículos 61 y 62 se reducirán de pleno derecho al mínimo legal. Ven que tiene casi la misma situación que la Ley 11.683. La multa prevista en el artículo 62, inciso B, se reducirá de pleno derecho a 1/3 del mínimo legal cuando los agentes de recaudación que hayan presentado en términos sus declaraciones juradas ingresen las sumas recaudadas con más los intereses y recargos juntamente con la multa reducida entre los 10 y 30 días posteriores al vencimiento previsto con carácter general para el ingreso. La reducción será de 2/3 del mínimo legal en el mismo supuesto siempre que el ingreso de las sumas recaudadas con más los intereses y recargos juntamente con la multa reducida se produzca hasta los 60 días posteriores al vencimiento previsto con carácter general para el ingreso. En ambos casos no se instruirá sumario alguno y se extinguirá la acción penal en curso en la medida en que no exista sentencia firme o se dispensara a la ARBA de realizar denuncia cuando la misma aún no se hubiera incoado. En el supuesto de no abonarse la multa reducida conjuntamente con los demás conceptos adeudados, deberá sustanciarse la correspondiente instancia sumarial prevista en el artículo 68 sin reducción alguna, subsistiendo el ejercicio de la acción penal que correspondiere. ¿Qué vamos en AGIP? Artículo 129. Cuando un contribuyente presenta y o rectifica las declaraciones juradas y paga la totalidad del ajuste que se reclama con más el monto de la multa que se hace referencia en este párrafo, dentro del plazo de 15 días de intimado para la inspección interviniente, mediante acta suscripta al efecto, la multa a aplicar se reducirá de pleno derecho al 5% del impuesto omitido. Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas y regulariza el ajuste que se reclama con más el monto de la multa que se hace referencia en este párrafo, mediante el acogimiento a un plan de facilidades de pago dentro del plazo de 15 días de notificado por la inspección interviniente, mediante acta suscripta al efecto, la multa a aplicar se reducirá de pleno derecho al 10% del impuesto omitido. En ambas situaciones, el contribuyente en oportunidad de manifestar su intención de abonar las multas deberá presentar una nota con carácter de declaración jurada manifestando su total allanamiento al pago de ella, así como también renunciando a interponer cualquier acción administrativa o judicial respecto a ella. Y en ese caso, la infracción no se considerará como un antecedente en su contra, con lo que su conducta no será objeto de instrucción de sumario, como tampoco de inclusión en el registro de reincidencia de faltas fiscales. Que ojo, en Capital Federal está este registro de reincidencia de faltas fiscales, que es importante. Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas y regulariza el ajuste que se reclama mediante un plan de facilidades de pago, dentro del plazo de 15 días de notificada por la inspección interviniente mediante esta acta suscripta al efecto, las multas a aplicar en el sumario se reducirán de pleno derecho al 15% del impuesto omitido. Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas pero no paga el ajuste que se le reclama dentro del plazo de 15 días de notificada por la inspección interviniente, mediante acta suscrita al efecto, la multa a aplicar en el sumario se reducirá de pleno derecho al 35% del impuesto omitido. Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas y paga la totalidad del ajuste a que se reclama o lo regularizara mediante un plan de facilidades de pago, después de la notificación de la resolución que se inicia el procedimiento de determinación de oficio e instruye el sumario conexo, la multa a aplicar en el sumario se reducirá de pleno derecho al 25% del impuesto omitido.
Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas aceptando la determinación de oficio y paga el ajuste que se le reclama o lo regulariza mediante un plan de facilidades con anterioridad a que la determinación de oficio quede firme, la multa a aplicar en el sumario se limitará de pleno derecho al 35% del impuesto omitido. Reiteración de infracciones. Artículo 50 en 1, en el caso de la ley 11.683, dice que se considerará que existe reiteración de infracciones cuando se cometa más de una infracción de la misma naturaleza sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme respecto de alguna de ellas al momento de la nueva comisión. En Código Fiscal de Cava y de Provincia de Buenos Aires no existe artículo al respecto. Reincidencia. Se entenderá que existe reincidencia en la ley 11.683 cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley cometiera con posterioridad a dicha sentencia o resolución una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido 5 años desde que ella se impuso, que es el término de la prescripción. Para Provincia de Buenos Aires no hay artículo de reincidencia. Para Capital Federal sí. El 125 dice que será considerado reincidente el que cometiera una nueva infracción de la misma naturaleza luego de haber cometido 3 infracciones a los deberes formales o una infracción material por omisión o defraudación, cuando cada una de las correspondientes resoluciones sancionatorias hubiera adquirido firmeza con anterioridad a la instrucción del siguiente sumario. Los reincidentes serán pasibles de un incremento en el monto de la multa de 1 a 6 veces la sanción que correspondería aplicar. Artículo 126. El registro de reincidencia de faltas fiscales implementado en jurisdicción de la JIP lleva la constancia cronológica y sistemática de todos los contribuyentes que hayan sido sancionados en firme por las causales enumeradas en los artículos 109, 110, 111, 114, 115, 117 y 119, como así también de las sanciones recaídas y de sus respectivas causas. Error excusable. Artículo 50.2 de la Ley 11.683. Se considera que existe error excusable en una persona humana o en una persona jurídica cuando la norma aplicable al caso, por su complejidad, oscuridad o novedad, admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado, y por eso no declaró bien el impuesto, no hubo impuesto omitido con defraudación, sino que hubo un impuesto que ha determinado, pero con un error excusable. En orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. Entonces, no existe error excusable cuando el contribuyente hace lo mismo siempre. En ARBA no hay error excusable, artículo de error excusable, y artículo 130 en el Código Fiscal de Capital Federal dice: las sanciones por incumplimiento a los deberes formales y por omisión no son aplicables cuando la infracción debe ser atribuida a error u omisión excusable, sea de hecho o de derecho, sin explicar por qué, ¿no? Pero bueno, está definido en la Ley 11.683. Graduación de sanciones, atenuantes y agravantes. Entonces tenemos artículo 50.3, en la graduación de las sanciones regidas por esta ley se considerarán como atenuantes, entre otros, los siguientes: A. La actitud positiva frente a la fiscalización o verificación y la colaboración prestada durante su desarrollo. B. La adecuada organización, actualización técnica y accesibilidad de las registraciones contables y archivos de comprobantes. C. La buena conducta general observada respecto de los deberes formales y materiales con anterioridad a la fiscalización o verificación. D. La renuncia al término corrido de la prescripción. Asimismo, se consideran agravantes: la A. La actitud negativa frente a la fiscalización y verificación formales, acá, a las registraciones, acá estamos.
agravantes. A. La actitud negativa frente a la fiscalización o verificación y la falta de colaboración o resistencia activa o pasiva evidenciada durante su desarrollo. B. La insuficiente o inadecuada organización, actualización técnica y accesibilidad de las registraciones contables y archivos de comprobantes. C. El incumplimiento o cumplimiento irregular de los deberes formales y materiales con anterioridad a la fiscalización o verificación. D. La gravedad de los hechos y la peligrosidad fiscal evidenciada en relación con la capacidad contributiva del infractor y la índole de la actividad o explotación. E. El ocultamiento de mercaderías o la falsedad de los inventarios. F. Las inconductas referentes al goce de beneficios fiscales. ¿Qué nos dice el artículo 66 de ARBA? No están sujetas a sanciones las sucesiones indivisas por los actos cometidos por el causante. Asimismo, no serán imputables del cónyuge cuyos bienes propios estuvieran administrados por el otro, los incapaces, los penados, los concursados y quebrados, cuando la infracción fuese posterior a la pérdida de la administración de sus bienes. Las sanciones previstas no serán de aplicación en los casos en los que ocurre el fallecimiento del infractor, cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, en esos casos hay graduación de sanciones o inexistencia de sanción. Artículo 128 de AGIP dice: no se aplicarán sanciones por las infracciones de omisión o defraudación del impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos cuando el contribuyente presta su conformidad a los ajustes practicados por AGIP e ingresa el importe resultante y la diferencia total que arroje la verificación no es superior al tiempo del juzgamiento al monto que fije la ley tarifaria. Tampoco se aplicarán las sanciones previstas en el presente capítulo en los casos y por los periodos en que el impuesto o diferencia de impuesto haya podido ser determinado de oficio luego de que el contribuyente o responsable hubiera renunciado a la prescripción cumplida a su favor. En los supuestos de aplicación de multa por omisión de presentación de declaraciones juradas y de incumplimientos a los deberes formales, se podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revista gravedad. Si los contribuyentes o responsables presentan la declaración jurada final y la que corresponden por cada uno de los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos, pero no pagan el impuesto resultante, no incurren en infracción punible, sino en simple mora. Artículo 131. Las acciones para aplicar las multas por las infracciones tipificadas, así como las ya impuestas, se extinguen por la muerte del infractor. Plazo para el pago de las multas. Artículo 51 de la Ley 11.683. Las multas aplicables deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los 15 días de notificadas, salvo que se hubiera optado por interponer contra las mismas las acciones de recursos, de apelación o de recurso ante el director general, recurso jerárquico, en los términos que se fija en esos artículos. Artículo 67 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Las multas por infracciones a los deberes formales, omisiones o defraudación fiscal serán aplicadas por ARBA, deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los 15 días de quedar firme la resolución respectiva. Artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las multas aplicadas por AGIP deben ser abonadas dentro de los 15 días de quedar notificada y firme la resolución que impone la sanción. Los importes establecidos en concepto de multas devengarán los intereses fijados para el pago de impuesto en mora a partir de que adquieran el carácter de líquidos y exigibles. Las fracciones de mes se calcularán como meses enteros, en el caso de aplicarse la multa en un día, por ejemplo, 13, 15, 20, se aplicará el mes entero. Bien, acá tenemos entonces el video de este cuadro comparativo de multas formales y materiales entre la Ley 11.683, Código Fiscal, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cualquier duda que tengan, me la consultan a través del Blackboard. Bien. Les deseo un muy buen fin de semana extra largo a todos.